Prepárate para escuchar un testimonio que confrontará tus ideas, fortalecerá tu fe y quizás responderá preguntas que has llevado contigo durante años. Lo que ella vio y oyó tiene el poder de romper tradiciones y reavivar la llama del Espíritu Santo en tu vida. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el don de lenguas es para los días de hoy o fue algo que se detuvo en el tiempo de los apóstoles? Deja tu respuesta aquí en los comentarios. Aprovecha y dinos también de qué ciudad, estado o país nos estás viendo. Es increíble ver hasta dónde puede llegar este mensaje. Conversemos con respeto. Ahora, sin más demoras, conozcamos el viaje que trajo a Elisa de vuelta de la muerte con un mensaje urgente para todos nosotros. Hola a todos. Me tomó mucho tiempo decidirme a decir esto aquí, e incluso ahora, las palabras parecen demasiado pequeñas, herramientas inadecuadas para describir lo que sucedió. No soy de compartir cosas íntimas, pero siento que que quizás alguien entienda o necesite leer esto. Lo que voy a contar no es una historia para convencer a nadie de nada. Es solo mi verdad, lo que viví en un lugar a donde fui y de donde, francamente, no debería haber vuelto. Todo sucedió en una mesa de operaciones. Se suponía que sería un procedimiento simple, algo rutinario. Recuerdo la cuenta regresiva del anestesista, el frío en la sala, y luego un silencio que no era silencio. Era una ausencia de sonido tan profunda, tan absoluta, que se convirtió en una presencia en sí misma. La sensación de mi cuerpo, el peso, el dolor, todo simplemente se disolvió. No hubo un túnel de luz, ni una película de mi vida pasando. Hubo solo un desvanecimiento, una transición suave, de un estado de conciencia a otro, como sumergirse lentamente en un océano de oscuridad tranquila y tibia. Una oscuridad que no era aterradora, sino pacífica, como un útero cósmico. Y en ese vacío, por primera vez, no sentí miedo. En esa oscuridad infinita, donde tiempo y espacio parecían conceptos que una vez conocí, pero que ya no se aplicaban, algo comenzó a cambiar. La oscuridad no se disipó con una luz que venía de afuera, comenzó a llenarse desde adentro, como si el propio vacío estuviera preñado de luz, y de repente estaba en un lugar. La palabra lugar es la mejor que tengo, pero no le hace justicia. No había suelo, ni techo, ni paredes, y aún así era un espacio definido, una biblioteca inmensa hecha no de materia, sino de pura conciencia. Donde deberían estar los libros, había rollos de luz pulsante, tablas que brillaban con una caligrafía viva y palabras que flotaban en el aire como si fueran seres vivos, cada una emitiendo una nota musical sutil, una vibración. Era la realidad en su estado más crudo, más fundamental. El sentimiento era abrumador. Me sentía minúscula, un grano de arena y al mismo tiempo totalmente vista, conocida y amada de una forma que el amor humano ni siquiera puede imitar. Y supe, con una certeza que trascendía cualquier conocimiento que haya tenido, que no estaba sola. Una presencia estaba allí, pura, santa, y era de él de quien toda aquella luz emanaba. La presencia se movió, o mejor dicho, la conciencia del espacio se reconfiguró alrededor de él, y él estaba delante de mí. Intentar describirlo es inútil. No era una figura humana como las que vemos en cuadros o películas. Él estaba hecho de la propia luz, pero una luz que tenía sustancia, personalidad. Mirarlo directamente era imposible, y al mismo tiempo era lo único que mi alma quería hacer. Era como contemplar un sol de puro amor, y en lugar de quemar, su luz me desnudaba. Cada máscara que usé en la vida, cada mentira que me conté a mí misma, cada juicio que hice, todo fue instantáneamente visible, no como un pecado a ser castigado, sino simplemente como un hecho, una ropa vieja y sucia que yo vestía. No sentí acusación viniendo de él, lo cual era casi peor. Sentí solo una compasión tan profunda, tan antigua, que me rompió por dentro. Y entonces él se comunicó conmigo, no con una boca, no con sonido. Su voz era una ola de conocimiento y sentimiento que inundó mi ser. Y el mensaje era claro, resonando en cada átomo de mi alma. Elisa,
Te voy a mostrar algo que ha confundido a muchos de mis hijos durante demasiado tiempo. Al escuchar esa frase dentro de mí, uno de los rollos de luz que flotaban a nuestro alrededor brilló con más intensidad y se acercó. Él lo abrió con un gesto que era al mismo tiempo un pensamiento y un acto, y la luz se derramó como agua viva, llena de información, de historias, de verdades. Las palabras de él vinieron de nuevo, llenando el espacio. Aquí están las verdades sobre los dones que yo di a mi iglesia, verdades que muchos olvidaron, distorsionaron o rechazaron. Un escalofrío que no era frío recorrió mi esencia. Supe inmediatamente de qué estaba me hablando él. Un temblor de vergüenza me golpeó, porque yo era una de esas personas. Durante toda mi vida había juzgado, había torcido la nariz ante lo que llamaba ruido o emocionalismo. Había abrazado la lógica teológica que decía que ciertas cosas tenían una fecha de caducidad, que dones como el de lenguas eran reliquias de una era apostólica distante, innecesarios ahora que teníamos el libro completo. Había abandonado iglesias por eso, y allí, ante la fuente de toda verdad, mi orgullo intelectual se desmoronó en polvo. Ante mi sentimiento de vergüenza, que era tan palpable como cualquier objeto en el mundo físico, la presencia me hizo una pregunta. De nuevo, no con palabras, sino con una indagación que atravesó toda mi existencia y exigió una respuesta honesta. La pregunta fue: Elisa, ¿ya me conoces por completo? ¿Ya ves toda mi gloria? En aquel lugar la mentira era imposible. Mi alma estaba desnuda. No podía esconderme detrás de versículos memorizados, de libros que leí o de sermones que aprobé. Toda mi estructura teológica, todo el castillo de naipes de mi conocimiento limitado, se derrumbó en un instante. Quería decir sí, o al menos estoy en camino, pero la verdad era abrumadora. Estando allí, en la presencia de su infinita realidad, me di cuenta de que no conocía absolutamente nada. Mi conocimiento era una gota de agua en el océano de su existencia. Mi respuesta fue un no, que no necesité emitir, pues él ya lo veía en mí. Un no, lleno de una humildad forzada, dolorosa, que rompió mi orgullo en 1.000.000 de pedazos. No lo conocía por completo. Apenas había arañado la superficie. La respuesta de él a mi admisión silenciosa fue inmediata y transformadora. Una verdad que reordenó todo mi universo interior. Él comunicó: mientras no me veas cara a cara, mientras aún estés en este mundo, necesitarás los dones espirituales para vencer las batallas que no puedes ver. Fue como un trueno silencioso, una explosión de entendimiento que me dejó sin aliento, aún sin tener pulmones para respirar. Batallas que yo no podía ver. La frase resonó en mí. De repente, tuve un atisbo de la realidad espiritual que coexiste con la nuestra. Una guerra constante ocurriendo en las sombras, a nuestro alrededor, y yo, durante toda mi vida, había estado intentando luchar usando las armas equivocadas, o peor, despreciando las armas que él me había dado. La sensación fue de una estupidez colosal. Había considerado extraño, incorrecto, aquello que era en realidad un armamento esencial. Pude sentir en ese momento la burla del enemigo sobre nuestra ignorancia, sobre cómo nosotros, sus hijos, rechazamos las herramientas que él nos entrega por miedo, por tradición, por orgullo. Y fue allí donde mi concepto sobre el don de lenguas comenzó a ser no solo corregido, sino aniquilado para ser reconstruido desde cero. Fue entonces cuando él, en medio de aquella inmensidad de verdades cósmicas, me trajo al terreno más íntimo y personal que pudiera imaginar. La comunicación de él cambió de tono, volviéndose increíblemente tierna, y la pregunta que él implantó en mi conciencia me dejó completamente desconcertada. ¿Recuerdas cuando eras niña y tenías secretos con tu padre? Palabras y chistes que solo ustedes dos entendían. Y la memoria vino, no como un pensamiento, sino como una vivencia resucitada. Me vi pequeña, cogiendo la mano de mi padre, y recordé nuestras palabras secretas, sonidos tontos que creamos y que no significaban nada para el resto del mundo, pero para nosotros contenían un universo de complicidad, amor y seguridad. Recordé el calor de aquel sentimiento,
la alegría de tener un código que era solo nuestro, una fortaleza de afecto donde nadie más entraba. En aquel lugar de luz, el recuerdo de aquel amor terrenal, tan puro en su simplicidad infantil, me inundó con una nostalgia abrumadora, y no tenía la menor idea de a dónde quería llegar él con aquello. Mientras estaba inmersa en la dulzura de aquel recuerdo, la voz de él resonó nuevamente, conectando lo humano con lo divino de una forma que me hizo llorar, un llanto del alma que lavó capas de prejuicio y frialdad. Él dijo: «Así quiero que sea entre mí y mis hijos. El don de lenguas es nuestro secreto. Cuando no saben qué orar, cuando el dolor es tan grande que las palabras desaparecen, mi espíritu ora a través de ellos. Cuando su corazón no encuentra el camino, yo les doy las palabras de mi propio corazón». La simplicidad y la profundidad de esto me golpearon como una ola. Yo, que veía las lenguas como una exhibición pública de extrañeza, era confrontada con la verdad de que se trataba del susurro más íntimo de Dios, un acto de compasión para los momentos en que somos demasiado débiles para hablar. Era su lenguaje secreto, no para confundir al mundo, sino para consolar a sus hijos. La vergüenza que sentía antes era intelectual. Esta era una vergüenza del corazón, por haberme burlado de un regalo tan tierno, por haber juzgado mal un acto de amor tan profundo. Después de aquella revelación sobre la intimidad del don, la presencia me dijo, sin palabras, que me llevaría a ver algo que me impactaría profundamente. La biblioteca de luz a nuestro alrededor se disolvió y mi conciencia fue transportada. Vi el globo terrestre, no como un mapa, sino como una esfera viva, y mi percepción se zambulló en ella. Vi personas de todas las naciones, en todos los rincones del mundo, en situaciones completamente diferentes. Vi una mujer orando en voz baja en un sótano, en un país donde su fe era un crimen. Vi a un empresario orando dentro de su coche, atrapado en el tráfico de una metrópolis. Vi a un joven escondido en su habitación, perseguido por su propia familia. No se conocían, hablaban idiomas diferentes, vivían realidades opuestas, pero estaban unidos por una cosa. Todos oraban en lenguas que nunca aprendieron. Eran sonidos que, para un oído terrenal, podrían parecer sin sentido, pero yo podía sentir la sinceridad, la agonía, la esperanza y el poder que emanaba de cada uno de ellos. Entonces mis ojos se abrieron a una segunda capa de la realidad, el mundo espiritual que pulsa bajo el nuestro. Lo que vi me dejó paralizada. De cada una de esas personas que oraban en lenguas, veía haces de luz pura subiendo como flechas incandescentes, directas, sin desvíos, perforando la oscuridad y alcanzando lo que solo puedo describir como el trono de Dios. Y a nivel terrenal, alrededor de esas personas, el efecto era aún más chocante. Vi figuras sombrías, seres de pura malicia que yo sabía que eran demonios, huyendo de esas oraciones como si estuvieran siendo quemados por fuego. La luz emitida por esas palabras incomprensibles era un arma defensiva y ofensiva. La oscuridad no soportaba la frecuencia de esa oración. Era una guerra real, silenciosa, invisible a los ojos humanos, pero con consecuencias eternas. Y esas personas frágiles y comunes eran, en realidad, guerreros formidables en medio del campo de batalla. Mientras observaba todo aquello, aterrorizada y maravillada, la explicación de él fluyó a mi mente, clara como el cristal. Cuando mis hijos oran en lenguas, oran con perfección. Es mi espíritu intercediendo a través de ellos por aquello que necesita ser orado, no por lo que su mente cree que necesita. El enemigo no entiende este lenguaje, no puede interceptarlo, no puede detenerlo. Es una línea de comunicación directa y encriptada entre mi espíritu y el corazón de mis hijos. Y entendí, nuestras oraciones en nuestra propia lengua están limitadas por nuestro entendimiento, por nuestro dolor, por nuestro egoísmo. Pero la oración en lenguas es la voluntad perfecta de Dios, siendo declarada en la tierra a través de un vaso humano, una oración que nunca falla el blanco, porque no se origina en nosotros, sino en Él. El poder no estaba en la persona, sino en el espíritu que oraba a través de ella. En ese momento, la vergüenza regresó con una fuerza abrumadora, un peso de años de ignorancia y arrogancia. Me sentí tan tonta, tan ciega,
Con el corazón destrozado, finalmente hice la pregunta que me había atormentado toda la vida, la base de todo mi escepticismo. Le pregunté a la presencia: «Pero Señor, ¿por qué mi iglesia, por qué tantos pastores que respetaba siempre dijeron que las lenguas cesaron, que todo terminó cuando la Biblia fue completada?» En respuesta, él abrió otra parte de uno de los rollos de luz, y la verdad de las Escrituras brilló ante mí, no como un texto muerto, sino como una verdad viva. Él me hizo leer lo que el apóstol Pablo escribió sobre los dones cesando cuando viniera lo perfecto, y entonces él repitió la misma pregunta de antes, pero ahora tenía el peso de 1000 soles. «¿Me conoces plenamente ahora, Elisa? Lo que es perfecto ya vino para ti». Y la respuesta fue un silencio abrumador. Entendí que lo perfecto era Él, en su totalidad, cara a cara. Y mientras no estemos en esa gloria final, todavía estamos en la guerra y necesitamos todas nuestras armas. Allí, con mi antigua teología en ruinas, Él comenzó a enseñarme. Su comunicación fue clara. El mayor problema, Elisa, es que muchos piensan que el don es una sola cosa, pero hay diferentes manifestaciones, con propósitos diferentes. La confusión en mi iglesia nace cuando no entienden esto. Inmediatamente, la visión a mi alrededor cambió. Fui transportada al día de Pentecostés. No solo veía la escena, la sentía, la confusión inicial, el asombro de la multitud, y entonces el milagro. Vi a los discípulos, hombres sencillos de Galilea hablando, y las palabras que salían de ellos eran idiomas humanos, claros, que nunca habían aprendido. Vi partos, miedos, egipcios, romanos, cada uno oyendo las maravillas de Dios en su propia lengua materna. La barrera de Babel estaba siendo momentáneamente deshecha. Esta, él me explicó, es la lengua como una señal para los incrédulos. Sucede hasta hoy, cuando necesito que alguien escuche el Evangelio de una forma que rompa sus barreras intelectuales. Entendí que era un don para alcanzar, no para confundir. La escena cambió de nuevo. Ahora estaba observando el interior de varias iglesias, en diferentes épocas y lugares. Vi un culto ordenado. Una persona se levantó y habló por un breve momento en una lengua que nadie allí conocía. No había gritos ni exhibicionismo, era un habla serena. Y poco después, otra persona, en otra parte de la congregación, se levantó y dio la interpretación de aquel mensaje, en un lenguaje claro y edificante para todos. Era una exhortación, un consuelo, una palabra de sabiduría. Recordé haber visto escenas parecidas y haberlas juzgado como algo ensayado o falso, pero ahora veía la verdad. Él comunicó, es el don de lenguas con interpretación para uso público en la iglesia, para edificar todo el cuerpo. Es por eso que mi siervo Pablo enseñó que si no hay quien interprete, es mejor que la persona ore en silencio, para sí misma y para mí. Todo debe hacerse con orden para que todos crezcan. El énfasis en el orden y el propósito de edificar la comunidad me mostró cuán lejos estaba mi caricatura de la verdad. El escenario se alteró una vez más, y lo que vi a continuación me conmovió profundamente. Él me mostró cristianos esparcidos por el globo orando en particular. Eran intercesores. Vi a una mujer china orando sola en su pequeño apartamento, y mientras oraba en lenguas, vi un escudo de luz formándose alrededor de una iglesia clandestina entera, impidiendo que una redada policial los encontrara esa mañana. Vi a un hombre en una aldea de África orando en lenguas mientras caminaba, y vi puertas espirituales abriéndose para que los misioneros fueran bien recibidos días después. Eran personas orando por situaciones que ni siquiera sabían que estaban sucediendo. La presencia me reveló, es el lenguaje de la intercesión. Cuando mis hijos no saben cómo o por qué pedir, mi espíritu ora a través de ellos con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Se convierten en canales de mi voluntad perfecta. Me sentí humillada al presenciar el poder silencioso y anónimo de aquellos guerreros de oración. Finalmente, él me mostró el cuarto tipo, y este me impactó de forma aún más personal y profunda. Vi personas en sus momentos de devoción particular, en sus habitaciones, en sus coches, en caminatas solitarias.
Oraban en lenguas, no para los demás, sino en un murmullo, un diálogo íntimo con Dios. Y mientras oraban, yo podía ver sus espíritus, antes abatidos y cansados, siendo literalmente fortalecidos, llenos de paz, alegría y una nueva fuerza. Era como ver una batería espiritual recargándose. Este es el lenguaje para la edificación personal, explicó. Mi siervo Pablo dijo que quien ora en lenguas se edifica a sí mismo. No es egoísmo, Elisa, es necesidad. ¿Cómo van a ayudar mis hijos a los demás? ¿Cómo van a luchar las batallas si ellos mismos están espiritualmente vacíos y débiles? Fue en ese momento cuando las lágrimas de mi alma brotaron con más fuerza. Un llanto de profundo arrepentimiento por todos los años en que viví espiritualmente anémica, habiendo rechazado la propia herramienta que Él me dio para fortalecerme. Con la mente y el espíritu tambaleándose ante tantas verdades, mi última gran barrera, la objeción que yo usaba como escudo en la tierra, necesitaba ser verbalizada. Con un sentimiento que mezclaba la antigua duda con la nueva humildad, le pregunté a la presencia: «Pero Señor, ¿y cuándo la gente finge? ¿Y qué hay de aquello que parece solo una repetición de sonidos sin sentido, un teatro? He visto eso tantas veces». La pregunta flotó en el espacio luminoso y sentí mi propia necesidad humana de que todo fuera explicado, de encajar lo divino en cajas lógicas. Recordaba vívidamente las escenas que me alejaron, la performance, la búsqueda de atención, el ruido que parecía vacío. ¿Cómo podía reconciliar la santidad de lo que Él me estaba mostrando con la frivolidad de lo que yo había presenciado? Necesitaba entender la disonancia, y Él, en su infinita paciencia, lo sabía. La presencia me miró fijamente y sentí una seriedad amorosa en su comunicación, una firmeza que no hería, pero que establecía la verdad de forma inquebrantable. Me respondió: «Elisa, el enemigo falsifica todo lo que es verdadero y precioso. La gente finge amor, pero eso no invalida el amor verdadero. La gente finge salvación, pero eso no hace que la salvación sea falsa. La gente finge fe, pero la fe genuina sigue siendo el camino hacia mí. La existencia de un billete falso no anula el valor del dinero verdadero. Al contrario, prueba que existe algo de valor que debe ser copiado». Esa lógica simple y directa me impactó con una fuerza tremenda. Era obvio. Me había pasado toda la vida descartando el oro porque vi a alguien pintando una piedra de amarillo. Y Él concluyó el pensamiento con una verdad que resonó como una campana en mi alma. «No te preocupes por la falsificación. Mis hijos verdaderos conocen mi voz, saben discernir cuando algo es genuino». Para que no quedara duda, Él me mostró 2 escenarios, 2 visiones de iglesias en la tierra. La primera era un lugar donde el don de lenguas era real. Yo veía las oraciones y sentía el peso espiritual de ellas. El resultado era visible no en el ruido, sino en el fruto. Corazones siendo consolados, personas recibiendo fuerza para perdonar, un sentido de paz y santidad que llenaba el ambiente. El don era una herramienta, no el espectáculo. Luego, la visión cambió a otra iglesia. El ruido era aún mayor, pero era hueco, vacío. Yo veía a personas imitando sonidos, mirando a los lados para ver quién estaba mirando. Había emoción, pero no había transformación. Había sudor, pero no había la presencia de Él. Era una cáscara sin el fruto, una actuación sin poder. La comparación fue más clara que cualquier sermón. Estaba viendo la diferencia entre lo que nace del espíritu y lo que nace de la carne. En ese momento, mientras las 2 visiones se desvanecían, una comprensión profunda y algo triste se instaló en mí. El problema nunca fue el don. Jamás lo fue. La herramienta era perfecta. El arma era poderosa. El regalo era precioso. El problema desde el principio siempre estuvo en el corazón de las personas. Y la presencia confirmó mi pensamiento, enviando una última ola de verdad sobre aquel asunto. Yo di los dones para unir, pero el hombre los usó para crear estatus y división. Los di para fortalecer mi iglesia, no para generar orgullo o confusión. Muchos los rechazaron por miedo y otros los abusaron por vanidad. Ambas actitudes entristecen a mi espíritu. Mis dones están ahí para que mis hijos crezcan en fe,
en poder espiritual y sobre todo en amor. Y entendí que una herramienta divina en manos humanas puede construir o destruir, y la elección siempre fue nuestra. Fue entonces cuando Él me mostró algo que quedará grabado en mi existencia para siempre, la imagen más vívida y aterradora de toda la experiencia. Él abrió mis ojos espirituales para que pudiera ver dos mundos al mismo tiempo, el físico y el espiritual, superpuestos. En la tierra veía a una persona común, una mujer arrodillada en su habitación, pareciendo frágil, quizás incluso llorando en voz baja, una escena de aparente debilidad. Pero en el mundo espiritual, la realidad era otra. Esa misma mujer estaba de pie, revestida de una armadura de luz pura y deslumbrante, y de sus palabras, de aquellas lenguas incomprensibles que susurraba, no salían sonidos, sino flechas de fuego, dardos de luz que rasgaban la oscuridad a su alrededor con una violencia santa. Cada oración lanzaba un proyectil de energía pura contra lo que solo puedo describir como el reino de las tinieblas. Vi, con claridad, muros espirituales de opresión desmoronándose, cadenas invisibles de vicio rompiéndose en pedazos y puertas cerradas siendo derribadas por esa barrera de luz. Mientras observaba, paralizada, Él me explicaba la mecánica de aquella escena. Cuando mis hijos oran en lenguas, emiten oraciones perfectas, alineadas con mi voluntad, no con la limitada voluntad de ellos. El enemigo no las entiende, no puede preverlas, y por eso no puede crear una defensa contra ellas. Me mostró ejemplos concretos. Vi a la mujer que oraba por su iglesia y, sin que ella lo supiera, sus oraciones formaban un escudo de luz alrededor de líderes que estaban siendo tentados a desistir, alejando el desánimo. Vi a un joven orando incesantemente en lenguas, sin saber que su padre estaba a punto de sufrir un accidente, y ángeles eran enviados en respuesta a aquella oración perfecta, evitando la tragedia. Percibí que muchas de nuestras oraciones en nuestra lengua son reactivas y limitadas por nuestra mente, pero en lenguas el Espíritu Santo ora a través de nosotros de forma proactiva, sin las ataduras de nuestro conocimiento, de nuestra duda y de nuestro miedo. Con esa comprensión abrumadora de la eficacia de aquella arma, una pregunta triste brotó en mí y se la dirigí a la presencia. Señor, ¿por qué tantos de nosotros no sabemos esto? ¿Por qué nadie habla de esto con tanta claridad? La respuesta de Él vino cargada de una tristeza que me partió el corazón, porque el enemigo hizo todo lo que pudo para silenciar este don. Él sabe que, mientras mis hijos no usen esta arma, permanecerán espiritualmente frágiles y vulnerables. Él sabe que esta oración frustra sus planes incluso antes de que se concreten. Y Él me mostró la estrategia del enemigo: infiltrarse en la teología. Vi a pastores sinceros, pero que por miedo a la confusión o por haber sido enseñados de forma errónea, predicaban que el don ya no era necesario. Vi el recelo del desorden ser usado por el enemigo para generar una parálisis espiritual completa en congregaciones enteras. El enemigo no necesitaba luchar contra una iglesia armada. Simplemente la convenció de deponer sus armas voluntariamente. La visión final de esta parte fue la más sombría. Él me mostró iglesias donde el don de lenguas era motivo de burla. Vi a personas burlándose, pastores enseñando que quien oraba en lenguas estaba siendo engañado, o peor, que era algo demoníaco. Y entonces Él me mostró la contraparte espiritual de aquellas iglesias. Estaban rodeadas por una oscuridad densa, sin protección, con enormes brechas en sus muros espirituales. Los ataques del enemigo entraban sin resistencia. Había enfermedad, división, chismes, desánimo, todo fluyendo hacia adentro sin barreras. Y la voz de Él concluyó con una verdad terrible: nunca di los dones para causar división, sino para proteger y edificar. Pero cuando mis dones son rechazados, la protección que ofrecen también lo es, y con ello abren la puerta para que el enemigo actúe libremente. Comprendí con horror que, en la búsqueda de una fe racional y segura, muchas iglesias se habían en realidad desarmado y se habían convertido en blancos fáciles. Después de mostrarme la realidad de la guerra espiritual,
La revelación de Jesús se volcó al campo de batalla interno de la iglesia, y lo que él me dijo fue duro, pero de una claridad tajante. El mayor problema, Elisa, no es el don en sí, es cómo las personas lo reciben y lo usan. Algunos lo rechazan por miedo, otros lo exageran por vanidad, y ninguna de esas posturas me agrada. Me quedé en silencio, reflexionando sobre cuántas discusiones, cuántas divisiones y cuánta amargura había visto ya entre cristianos por este asunto, mientras deberían estar unidos. Él entonces me mostró el primer extremo. Vi iglesias enteras con pastores sinceros, donde el don de lenguas nunca era enseñado, ni siquiera mencionado. Vi la incomodidad, las miradas de desaprobación cuando el tema surgía. Vi a pastores evitando el tema con miedo de parecer demasiado místicos, de perder el control del culto, de ser etiquetados como fanáticos. Y la voz de él explicó: estos corazones están cerrados por el miedo y la tradición. Prefieren mantener el control que ellos pueden entender a rendirse a la libertad de mi espíritu, que ellos no pueden controlar. Y mientras él hablaba, sentía el dolor en su voz. Era el dolor de un padre que ofrece un regalo valioso y ve a su hijo rechazarlo por miedo a lo que los demás pensarán. Al rechazar el don, él continuó: también rechazan una parte de mi protección, de mi poder y de mi intimidad. Intentan luchar una guerra espiritual usando solo el intelecto, y por eso viven cansados y muchas veces derrotados. Esta parte me hirió de una forma muy personal, porque me reconocí a mí misma en esa descripción. Estuve allí, en esa iglesia fría y temerosa. Fui esa persona que prefería la seguridad de una teología predecible al poder impredecible del Espíritu Santo. Yo era una de esas que por miedo a lo extraño se conformaba con lo débil, sin saber que estaba dejando de lado una de las mayores fuentes de fuerza que Él puso a nuestra disposición en nuestra jornada terrenal. Entonces, la visión cambió drásticamente y Él me mostró el otro extremo del péndulo. Fui llevada a observar cultos donde todo giraba en torno a las lenguas, pero de una forma desordenada y carnal. Vi a personas usando el don para exhibirse, para parecer más espirituales que las otras, midiendo la unción por el volumen de sus voces. Vi servicios enteros convirtiéndose en una competición de manifestaciones, sin interpretación, sin orden, donde el ruido y la confusión reinaban. Era un caos de emocionalismo, y la presencia de Él, la paz que yo sentía en aquel momento, estaba completamente ausente de aquellas escenas. Era un espectáculo centrado en el hombre, no en Dios. Y la voz de Él, aún triste, explicó: estos hijos míos olvidaron que el don es un medio, no el fin. El foco debería estar en mí, no en el presente que yo doy. La explicación continuó, y entendí la extensión del daño que aquel extremo causaba. Cuando transforman el don en un espectáculo, él dijo, alejan a los débiles y escandalizan a aquellos que están buscando la verdad con sinceridad. El ruido sin propósito, la manifestación sin amor, la experiencia sin transformación, todo eso entristece mi espíritu tanto como la frialdad y la incredulidad. En ese momento lo comprendí perfectamente. Ambos extremos, el del rechazo por miedo y el del abuso por orgullo, servían al mismo propósito del enemigo: neutralizar el verdadero poder de la iglesia. Un extremo desarma a los soldados, el otro los hace disparar a diestro y siniestro sin puntería, asustando a sus propios compañeros. Ninguno de los dos gana la guerra. Ambos crean división y debilidad, exactamente lo opuesto a lo que el don fue destinado a hacer. Ante la visión de los dos extremos, el de la frialdad y el del caos, mi alma clamó por una respuesta, por un camino intermedio. Le pregunté, Señor, entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo debería ser? La respuesta de él no fue una fórmula compleja, sino una verdad simple y llena de sabiduría, que puso todo en su debido lugar. El don de lenguas, él comunicó, debe ser siempre practicado con humildad y amor. En la vida personal, sirve para edificar a quien ora, para fortalecerlo. En la iglesia sirve para edificar a quien escucha. Si es en público, que haya interpretación para que todos comprendan y crezcan. Si es en privado,
que fortalezca el espíritu para que la persona pueda entonces servir mejor a los demás. Todo en orden, todo con propósito. El objetivo nunca es el don, soy siempre yo. Esa claridad disipó la niebla de confusión que me rodeó durante toda la vida. El propósito era siempre el amor. Amor a Dios, fortaleciéndose a sí mismo, y amor al prójimo, edificando la comunidad. Para que no tuviera dudas, Él me mostró una visión de cómo sería esa iglesia sana y equilibrada. Vi comunidades donde el poder y el orden caminaban juntos. Vi a personas en sus casas, orando en lenguas en sus momentos de intimidad con Dios, y podía ver sus espíritus siendo renovados, como plantas recibiendo agua. Y luego, en los cultos, vi la libertad para que el espíritu actuara, pero con decencia y respeto. Ocasionalmente, alguien traía un mensaje en lenguas, de forma breve y serena, y enseguida, otro traía la interpretación. El mensaje era siempre de consuelo, exhortación o sabiduría, y toda la iglesia era visiblemente fortalecida. No había exhibicionismo ni miedo. Y la presencia concluyó, con una frase que selló mi entendimiento: mis dones no son para causar orgullo, sino para generar humildad. No son para crear confusión, sino para traer paz y poder espiritual. Quien me busca con sinceridad encontrará el equilibrio. Quien busca el poder por sí solo caerá en el engaño. Entonces, la revelación se profundizó en un área que jamás había siquiera considerado. Él comenzó a explicarme los beneficios directos que el don de lenguas trae a la vida personal de cada uno. La voz de él resonó: mis hijos viven cansados, sobrecargados y espiritualmente débiles, porque no saben cómo fortalecerse en el espíritu. El don de lenguas es como un ejercicio espiritual que fortalece el corazón y la fe. Me sorprendí, pues siempre pensé en este don como un mero detalle, un apéndice extraño de la fe, y no como algo fundamental para la fuerza espiritual. Él me mostró personas comunes, como tú y yo, pasando por crisis familiares, problemas en el trabajo, luchando contra la depresión y la soledad. Vi la dificultad de ellas para orar, la mente confusa, el corazón sin palabras. Y entonces vi cuando comenzaban a orar en lenguas, y era como si una fuente de agua viva brotara de dentro de ellas, llenando sus corazones de una paz, fuerza y esperanza que no venían de sus propias mentes. Mientras yo veía esas escenas, él me explicaba el mecanismo detrás de aquella renovación. Cuando mis hijos oran en lenguas, sus espíritus oran directamente a mi corazón. Es una comunicación que no pasa por el filtro de la mente, con sus dudas, ni por el filtro de las emociones, con su inestabilidad. Es comunión pura, sin ruido. Esta idea me liberó de un peso enorme. ¿Cuántas veces no oré por sentirme demasiado confundida? ¿Cuántas veces creí que mis palabras eran inadecuadas, que mi dolor era tan grande que no lograba articular un pensamiento? Y allí estaba él mostrándome que había un camino, una forma de oración donde el Espíritu Santo asumía el control y hablaba por mí. Me mostró que orar en lenguas era un acto de rendición, de admitir la propia debilidad y permitir que su poder perfecto orara a través de mí, garantizando que la oración correcta fuera hecha de la manera correcta en el momento correcto. Después de todo lo que él me había mostrado, después de ver la guerra, la verdad y el propósito, una última pregunta, la más humana y quizás la más dolorosa de todas, necesitaba ser formulada. Era una pregunta que nació de años de inseguridad y comparación dentro de la iglesia. Señor, pregunté con el corazón en la mano, ¿por qué algunos hablan en lenguas y otros no? ¿Amas más a quien habla? ¿Son más espirituales? En lugar de una reprimenda, lo que sentí de él fue una sonrisa de pura ternura, una compasión que desarmó completamente mi inseguridad. Mis dones, él comunicó, no son distribuidos por favoritismo, sino por propósito. Yo doy a cada uno conforme a la función que tengo para su vida. No todos enseñan, no todos sanan, no todos profetizan. Mi cuerpo tiene muchas partes y cada una es esencial y amada. No compares tus dones con los de los demás. Solo busca complacerme con lo que ya te di. Esa verdad me trajo una paz que no sentía en años, liberándome de la carga de la comparación. Pero entonces
él añadió algo que me sorprendió, un giro inesperado. Sin embargo, continuó, aunque yo distribuyo los dones como quiero, cualquiera de mis hijos puede pedirme cualquier don. El problema es que muchos no reciben porque no piden, y otros no reciben porque piden por los motivos equivocados. Él me mostró que a muchos se les enseñó que no podían pedir, que no era para ellos, y esa mentira bloqueó lo que él quería darles. Otros pedían por vanidad, para exhibirse, como un trofeo espiritual, y esos corazones llenos de orgullo no podían recibir un don que exige humildad. Yo doy dones para la edificación de mi pueblo, no para la exaltación del ego. A quien me pide con un corazón humilde y con el deseo sincero de servir, yo doy según lo que es mejor para él y para mi reino. En ese momento, me di cuenta de que nunca en mi vida me había atrevido a pedir, por creerme indigna o por creer en la mentira de que no era para mí. Mientras procesaba esta última verdad, algo cambió. De repente, sin previo aviso, sentí como si una fuerza irresistible me estuviera arrastrando hacia atrás, lejos de aquella luz y de aquella paz. Fue un movimiento rápido y violento, como ser succionada por un vacío. El pánico me golpeó por primera vez en toda la experiencia, un miedo desesperado de dejar aquel lugar, de volver a la oscuridad de la ignorancia en que yo vivía. La biblioteca de luz comenzó a deshacerse, la presencia de él comenzó a distanciarse, y lo último que oí resonando en mi alma, como una orden final y urgente, fue su voz. Recuerda todo lo que te mostré. Mi pueblo necesita saber la verdad sobre este don. Y entonces la luz se apagó y fui engullida por un torrente de sensaciones caóticas. Frío, peso, dolor y el sonido ensordecedor de un pitido electrónico continuo y agudo. Abrí los ojos. Lo primero que vi fue el techo blanco y sin gracia de un hospital. La luz artificial me dolía la vista. El sonido del monitor cardíaco era frenético. A mi lado, el rostro de mi marido, hinchado y rojo de tanto llorar. Y alrededor, los rostros pálidos y conmocionados de los médicos y enfermeras que me miraban no con profesionalismo, sino con un asombro que rayaba en el miedo, como si estuvieran viendo un fantasma. Mi marido sollozó mi nombre, y uno de los médicos dijo, con la voz temblorosa, «Ella volvió. ¡Increíble!». Yo no entendía nada, pero sentía mi cuerpo pesado, dolorido, demasiado real. Fue cuando oí a otro médico decirle a una enfermera, «Marque la hora». Estuvo sin pulso y sin actividad cerebral durante 18 minutos. 18 minutos. Y allí, acostada, bajo la mirada atónita de la ciencia, yo sabía que ellos no tenían idea de dónde había estado realmente en esos 18 minutos. En los días siguientes, viví en un estado de sopor, intentar conciliar la realidad de aquel hospital con la realidad de la biblioteca de luz. Era una tarea imposible para mi mente. Las palabras fallaban, parecían profanas al intentar describir lo que era sagrado. Comencé a contarle a mi marido poco a poco. Al principio la confusión y el escepticismo eran visibles en sus ojos. Después de todo, los dos fuimos criados en la misma teología que rechazaba todo esto. Pero él no podía negar la transformación en mí. La ansiedad crónica que yo cargaba había desaparecido, sustituida por una paz que él no comprendía. Aproximadamente 3 semanas después, orando sola en mi habitación, sin pedir, sin forzar, las palabras vinieron, simples, suaves, casi un susurro, un lenguaje que mi mente no conocía, pero que mi espíritu reconocía como mi hogar. Y por primera vez no sentí miedo ni extrañeza, solo una alegría y una paz que inundaron todo mi ser. Mi esposo, viendo el cambio innegable en mí, la paz, la nueva profundidad en mi fe, comenzó a buscar a Dios con una sinceridad que nunca le había visto. Una semana después, orando juntos, él también recibió el mismo don. Nuestra casa se llenó de una nueva atmósfera espiritual. Nuestras oraciones cambiaron. Le contamos todo a nuestro pastor. Su reacción inicial fue la que esperábamos: desconfianza, preocupación por el desequilibrio, citando los mismos versículos que un día yo usé como arma. Pero él era un hombre sincero, y al ver el fruto espiritual en nuestras vidas, más amor, más humildad, más
hambre por la palabra y no orgullo o exhibicionismo, decidió estudiar el asunto con el corazón abierto. Hoy, él enseña sobre los dones con un equilibrio y una sabiduría que han transformado nuestra iglesia, que también cambió. Algunos resistieron, pero muchos comenzaron a buscar al Espíritu Santo con más profundidad. No nos convertimos en una iglesia caótica, nos convertimos en una iglesia más fuerte, y es por eso que estoy escribiendo todo esto. Pero quiero dejar algo perfectamente claro, algo que él mismo me dijo. No estoy diciendo que todos necesitan hablar en lenguas para ser salvos o amados por Dios. Eso es una mentira. Él me mostró que distribuye los dones conforme al propósito que tiene para cada uno y que el cuerpo necesita de todas sus diferentes partes. Pero él también me dijo que, si deseas este don, no debes dejar que el miedo, la ignorancia o la tradición enseñada por hombres te impidan pedir. Pide con un corazón humilde, no para exhibirte, sino para conectarte más profundamente con Él, para fortalecerte para las batallas. Y si no sientes que este don es para ti, no critiques, no te burles y no bloquees lo que Dios quiere hacer en la vida de los demás. La arrogancia de creer que sabemos todo lo que el Espíritu puede o no puede hacer fue mi error y casi me costó todo. Volví de la muerte con un llamado, un mensaje que arde en mi pecho todos los días. La revelación que recibí no fue para mi satisfacción personal, fue una alerta para la iglesia. Él me mostró que el mundo camina hacia tiempos extremadamente difíciles, tiempos de persecución, de confusión espiritual y de crisis que intentarán sacudir la fe, incluso de los escogidos. Y él me dijo que, en estos últimos días, el don de lenguas será un arma silenciosa y poderosa que mantendrás a sus hijos en pie cuando todo a su alrededor se desmorone. No rechacen lo que el Espíritu Santo quiere darles como herramienta de supervivencia. No permitan que el orgullo o la incredulidad cierren sus oídos. Él quiere fortalecerlos para lo que está por venir. El don de lenguas no es extraño, no es confuso, no está desactualizado. Es un regalo de Dios, un arma espiritual y un puente de intimidad con Él para los días malos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta fue la verdad que Jesús le mostró a Elisa en el lugar entre la vida y la muerte. Su relato no es solo una historia, sino un llamado urgente para que la iglesia despierte a las herramientas que Él nos dio. Y el testimonio de Elisa nos lleva a una pregunta profunda. ¿Tu experiencia o tu tradición te ha impedido alguna vez recibir algo que Dios tenía para tu vida? Nos encantaría leer lo que piensas. Deja tu opinión o tu experiencia sobre este relato en los comentarios. Conversemos. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita en todas las notificaciones. Es la única forma de asegurar que no te perderás los próximos contenidos transformadores como este. Muchos preguntan cómo pueden apoyar este ministerio. Si sientes en el corazón el deseo de ayudarnos a llevar estos mensajes más lejos, existe una forma simple. Haciendo clic en el botón Unirse aquí abajo, te conviertes en un socio directo de esta obra. Y no te vayas todavía. Aquí en pantalla te estamos dejando otro video que complementa lo que hablamos hoy y que no te puedes perder. Solo tienes que hacer clic. Quédense en la paz de Cristo y hasta la próxima.